El trasplante le devolvió la vida y el deporte le dio sentido. Esta es la historia de vida de Hernán Sachero, un deportista trasplantado de Almirante Brown. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo bien? Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto volver a verte y volver a estar con todos ustedes concientizando sobre la temática. Gracias a vos por tu tiempo. Contanos tu historia, ¿cómo arrancó? Bueno, arrancó este año, vamos a cumplir 15 años desde que arrancó esta historia. En principio, bueno, yo pesaba alrededor de 120 kilos y a los 30 años decidí como hacer un cambio radical en mi vida. No era ya solo una cuestión de mi peso, sino que era una cuestión también anímica y demás. Entonces fui al médico a hacerme un chequeo general, como nos podemos hacer cualquiera de nosotros, y ahí me cambió la vida. Me detectaron una insuficiencia renal crónica terminal. Eso significaba que uno de mis riñones ya no funcionaba y el otro estaba en camino a dejar de funcionar también. Y ahí me dieron en un principio lo que yo digo que fue la peor noticia de mi vida, que era necesitar un trasplante. Y cuando te dicen eso y no tenés información, fue tremendo porque yo era como que la palabra trasplante la asimilaba a la muerte, básicamente. Y bueno, ahí empezó todo mi camino hacia la información primero, para desasnarme, no solo yo, sino toda mi familia. Porque yo siempre cuento que cuando te dan una noticia tan heavy, no es que te afecta a vos solo, sino a todo tu entorno. Y es espectacular el acompañamiento que tuve de todos ellos. Así que ahí arrancó mi segunda parte de la vida, digamos, a los 30. Y bueno, nada, médico tras médico tras médico, internaciones para ver qué es lo que tenía realmente y demás. Todos coincidían en que la solución a mi problema era el trasplante de riñón o estar en diálisis, que es un tratamiento sustitutivo a la función renal, que hoy alrededor de 20.000 argentinos están en ese tratamiento, muy invasivo, que es una máquina que te filtra toda tu sangre y te la vuelve al cuerpo. Así que bueno, nada, eso me dijeron, esas son las dos posibilidades que tenés para seguir con vida. Así que ahí arrancó todo el camino hacia el trasplante. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te enteraste que necesitabas un trasplante hasta que llegó? Bueno, yo creo que era el 2008 aproximadamente cuando me descubrieron la enfermedad. Ahí empezamos a hacer muchos estudios para ver en un principio por qué me había pasado lo que me pasó. Eso no lo pudimos saber porque no me pudieron biopsiar el riñón para ver la causa. Entonces los tratamientos fueron para aminorar el deterioro del riñón que me quedaba y empezar a buscar a mi donante. A mí me contaron, me informaron obviamente que había dos posibilidades. Una era con un donante cadavérico, o sea, entras a la lista de espera del INCUCAI. Puede pasar mucho tiempo hasta que llega ese riñón. Y la otra posibilidad era con un donante vivo relacionado. En su momento, hace 15 años atrás, era un familiar, madre, padre, hermano y demás. Hoy, por suerte, con la intercesión de la justicia, cualquiera puede ser tu donante, un amigo o lo que sea, siempre y cuando la justicia lo determine, por una cuestión legal, más allá. Bueno, en mi caso, había varios que se ofrecieron, eso me puso muy feliz. Entre ellos, mi hermana Vanina, mi hermana más chica, que bueno, ella por sus propios medios fue investigando a ver si ella podía llegar a ser.
La primera opción fue ella porque éramos compatibles ya con grupo y factor sanguíneo, que eso es muy importante. Y de ahí en más estudios de compatibilidad genética que dieron bárbaros. Entonces ella era la donante ideal, entre comillas, porque yo la verdad que al principio no quería que Vani se sometiera a esa operación, al trasplante, con todo lo que eso significa. Porque, nada, yo era el que tenía la enfermedad. Vani era una chica súper sana, es de hecho una chica súper sana, y me parecía como un poco egoísta de mi parte que tenga que pasar por todo eso para que yo esté bien. Pero bueno, pasado el tiempo, fue ella misma y un médico, nuestro médico trasplantólogo, el doctor Eduardo Maggiora, que nos dio una charla magistral que por ley se tiene que hacer. Se llama una charla familiar donde están todos los involucrados y te dan toda la información positiva y negativa que puede pasar con un trasplante con donante vivo relacionado. Hernán, ¿qué te llevó a tener una vida sedentaria? Bueno, yo siempre cuento que tenía una vida muy deportista hasta los 16 más o menos, y ahí me regalaron una batería, empecé a tocar la bata y digo que empezó mi vida de rock and roll. Como que dejé de lado el deporte, empecé a vivir más de noche, empecé a consumir alcohol, tabaco, a comer cualquier cosa, a cualquier horario y demás. Eso, como te contaba, me llevó a pesar 120 kilos, a tener una vida de deportista a sedentario, rock and rollero. Si bien no le echo la culpa al rock and roll, la culpa es mía, pero siempre digo que de pasar de jugar al básquet, nadar, de jugar al pádel, de jugar a tocar la bata, fumar, tomar alcohol, alimentarme mal, dormir mal. Entonces, bueno, eso yo creo que fue uno de los factores fundamentales para llegar a donde llegué. Ponele desde los 15, 16 años hasta los 30, fue darle duro y parejo a los malos hábitos, que si bien no me arrepiento, la verdad que yo la pasaba bárbaro. Hoy por hoy, viéndola desde hace 15 años que me trasplanté, digo, bueno, podría haber sido un poquito más leve mi vida rock and rollera y hubiera seguido haciendo deporte y por ahí esto no pasaba, pero bueno, ya está. Lo que siempre digo es que no al sedentarismo, hay que hacer actividad física, alimentarse bien. Pero bueno, mis amigos siempre me dicen, el gordo, yo soy el gordo, vos de ser el anti-ejemplo a ser el ejemplo. Cambiaste mucho. Y a mí me pone orgulloso porque fue re difícil el cambio, sobre todo el cambio de hábito de un día para el otro, un 360. Yo me acuerdo que cuando me fui a internar fumé el último pucho antes de entrar a la clínica y dije, no fumo nunca más, y hace 16, 17 años que no fumo. Empecé a comer sin sal, sin azúcar, todo lo rico que existe en este mundo, las achuras y demás, lo tuve que dejar. Y bueno, y hoy por hoy ya es un estilo de vida. Al principio fue un cambio rotundo de hábitos que costaron, me costó mal humor, me costó un montón de cosas, pero hoy por hoy creo que no podría cambiar esta vida que llevo de venir a hacer deporte, levantarme, desayunar bien, descansar bien, etcétera. Así que hoy me siento súper pleno y bueno, me miro hacia atrás y creo que no lo puedo creer a veces del cambio que hice. ¿Cómo fue ese día que te enteraste que Vanina, tu hermana, era tu donante? Bueno, lloramos mucho, obviamente. Primero me dijo ella, cuando le dije, no, Vani, mira, vamos a esperar. Yo espero a que me inscribo en la lista de Niscucay, espero, y me dijo, mira, a ver, la verdad que si no aceptás la ayuda que yo te estoy dando, porque no viniste vos a pedirme el riñón, yo te estoy dando la ayuda,
Sos un desagradecido, me dijo otra palabra, pero... La vamos a decir. Sí, no. Y ahí es como que me hizo un clic y dije, bueno, está la posibilidad de que salga todo bien. Yo tenía la fe y la confianza de que todo iba a salir bien. Y bueno, nos empezamos ahí dijimos, bueno, nos dimos la mano, dije, vamos para adelante. Y Vani en un momento me dice, vamos a ir para adelante, pero te tengo que decir algo. Yo quiero ser madre antes del trasplante. Entonces le digo, bueno, Vani, obviamente es tu decisión. Yo voy a seguir cuidándome para llegar al momento como tengo que llegar, porque para llegar al trasplante bien tuve que bajar de los 120 kilos a 85, que llegué al trasplante en 2 años. Un montón. Que eso fue el proceso, un montón. Y bueno, en ese proceso Vani quedó embarazada. Que yo siempre cuento que para mí ya estaba embarazada y me lo quiso decir. Y bueno, nos emocionamos obviamente. Y Vani, bueno, tuvo a Maite en enero, así que mañana de hecho cumple 15 años, ya cumplió el 12, pero mañana lo festejamos. Y a los 2 meses se metió conmigo al quirófano, o sea, que le dio vida, siempre digo, a 2 personas en muy poquito tiempo. La que pasó Vani fue tremenda porque, imagínate, yo estaba enfermo y cuando me trasplantan fue un renacer. Fue como que en vez de un riñón me metieron un motor y estaba con todas las pilas, y Vani estaba con el postparto y con el post-trasplante. Eso se le juntó todo y medio que me la dio porque yo estaba en una y ella estaba completamente en otra, hasta que bueno, después de un tiempito se normalizó todo. Por suerte Vani estuvo solo 3 días internada y se fue con Maite, que estaba recién nacida. Yo me acuerdo que mi mamá venía, le sacaba leche a Vani, se la llevaba a Maite, todo un tema logístico y demás. Y anímico, obviamente. Sí, obviamente, un cambio muy rotundo. Muy rotundo. Y bueno, y por eso le agradezco todos los días a Vani y a Maite también, que se quedó solita, que la bancó. Ella me dice, pero yo no me acuerdo, tío. Le digo, bueno, no importa, pero te la rebancaste. Así que Vani es mi salvadora, mi heroína, y le voy a agradecer eternamente. ¿Quién dio vida a quién, no? Y bueno, creo que Vani me dice siempre, y lo cuenta cada vez que puede, que después de darme el riñón, ella cambió también completamente. Es como que ese acto de amor que hizo conmigo la llenó y está re orgullosa también. Me voy a emocionar. Los dos. Así que bueno, se lo agradezco todos los días, y ella también está orgullosa de todo lo que hice después. Porque después del trasplante arrancó otra vida completamente espectacular. ¿Qué consejo le darías a una persona que está esperando un trasplante? Bueno, por suerte me cruzo muchas personas en lista de espera a lo largo de todos estos años, y mi consejo siempre es, como buen periodista, información, y no información en internet o en el chat GTP ahora que está de moda, sino que ir a médicos especialistas, nefrólogos, si pueden consultar a varios, que es lo que hice yo, y después codearse con gente que esté esperando, con trasplantados que le puedan contar su historia, porque no es lo mismo que venga un médico y te diga tenés que hacer esto, el otro, a que venga una persona, un par, que pasó por lo mismo que vos y que te diga, mira, yo pasé por esto. Si bien todas las historias tienen su particularidad, son diferentes, el común es la donación de órganos, la fe de que va a llegar esa segunda oportunidad, como le decimos nosotros, que tengan fe, que tengan esperanza, que tengan paciencia también. El caso mío es un caso bastante particular con lo que pasó con Vani, y tener un donante compatible en la familia que quiera someterse a esa historia, que no es común. Y bueno, nada, eso, que tengan fe y esperanza, mucha esperanza,
que todo llega. La verdad que la Argentina es un país modelo en Latinoamérica y en el mundo. Tenemos muchos centros de trasplante y tenemos a nuestra alma madre, que es el INCUCAI, que es una institución súper transparente, trabajan de manera espectacular. Y bueno, este año, por ejemplo, fue el récord de trasplantes de médula ósea, por ejemplo. Entonces, siempre un pasito para adelante. Así que bueno, darles tranquilidad de que esa segunda oportunidad, como le decimos nosotros, va a llegar. ¿Qué mito sobre trasplante querés romper? Se habla mucho, ¿viste? Sí, hay un montón. Hay un montón y es tabú todavía, a pesar de que el trasplante ya es una práctica habitual en la Argentina. Es tabú porque se habla mucho de la muerte, obviamente. Pero el primer mito que yo quiero desmistificar es el tráfico de órganos, por ejemplo. En la Argentina, primero, está penado por ley. Y segundo, que nunca hubo un caso denunciado en la justicia de que haya pasado algo con el tráfico de órganos o similar. Esa vieja historia de la traffic blanca que te pasaba a buscar, eso es todo mentira, no existe. Acá en la Argentina, yo no hablo de otro lado ni nada. Después, otro mito grande es que cuando te trasplantás te tienen que tener entre cristales, no podés hacer nada, tu vida. Y la realidad es que por experiencia propia, que yo pensé lo mismo, de uy, me van a trasplantar, no voy a poder hacer más nada, y todo lo contrario. Después del trasplante me sentí mucho mejor, con ganas de hacer cosas, y bueno, en mi caso el deporte me salvó la vida también, la natación, y hasta pude cumplir el sueño de toda mi vida, que era representar a la Argentina en un mundial. Que yo dije, cuando me trasplanten, ese sueño ya va a quedar trunco, y fue todo lo contrario. Y ahí conocí un montón de personas trasplantadas de todo el mundo, con esa misma sensación que tuve yo, que pensaban que después del trasplante no iban a poder hacer más nada y de repente se veían en una pileta, en una pista de atletismo, haciendo ciclismo, un montón de actividades que nos permite gracias al trasplante. Así que ese es otro mito. Y bueno, y después nada, con información certera, precisa, las fuentes oficiales, el INCUCAI, después están todas las jurisdicciones provinciales, en la provincia de Buenos Aires el CUCAIBA, contactarse con ellos que les van a dar información de primera mano. Eso es siempre lo que necesitamos, información. ¿Qué se siente volver a hacer deporte y a competir? Porque acá te veo con 2 medallas de muchísimas que hay. Sí, bueno, mira, estás en la pileta del Club Fobal, que después del trasplante, gracias a mis amigos Martín, Diego y Helio, que me dieron este espacio hermoso, acá es donde me empecé a entrenar para cumplir el sueño de toda mi vida, después del trasplante, que fue competir en un juego mundial para trasplantados. Primero en el 2012, mi primera experiencia como deportista trasplantado fue en los Juegos Argentinos, en el CENAR. Ahí conocí a 200 personas trasplantadas de toda la Argentina. Eso me voló la cabeza. Y bueno, gracias a la buena performance que tuve, pude ir a Sudáfrica a mi primer mundial y esta es la medalla de oro que gané en mi primera competencia en los 100 pechos. Bueno, nada, imagínate el orgullo, la felicidad. Me acuerdo que estaba en el podio, digo, no puedo ser que esté acá. Y bueno, y eso es gracias al espacio que me dieron para poder entrenar, a mi entrenador, a mi amigo Juliano Villanueva, hoy director de deporte de la Universidad de Brown. Así que bueno, nada, fue la verdad un volver a nacer. El deporte fue mi pasión de toda la vida, la natación la amo, creo que estoy más en el agua que en la tierra. De hecho, este año hice el curso de guardavidas en Almirante Brown, que fue como un gran desafío para mí, no solo porque el curso de guardavidas es muy intenso a nivel físico, sino que por mi edad.
ya tengo 47 años y rodearte de chicos de 20, 22, 23 fue tremendo. Y nada, como siempre digo, mirar para atrás todo lo que pasó y verme hoy así como estoy, la verdad que me pone orgulloso y súper feliz. Gracias, Hernán, por contarnos tu historia de vida, tanto la tuya como la de Vanina. Así que si todos los vecinos y vecinas quieren más de esta historia, seguinos en Alta en Vivo.